Buenas tardes, profesora. Nosotros somos el equipo integrado por Ramón Alejandro Bando Espinosa y su servidora Jessica Hernández Escobar. En esta ocasión vamos a hablar del tema de relación de análisis de puestos con la administración de sueldos y salarios, que corresponde al módulo 701, Psicología Teórica de Lección 2. ¿Qué tal, profesora? Mi nombre es Jessica Hernández y voy a dar introducción a nuestra presentación sobre el tema de administración de sueldos y salarios. Consideramos importante iniciar con una breve definición de qué es la administración de recursos humanos, que de acuerdo con los autores Armijos, Bermúdez y Mora 2019, citando a Escobar 2013, la administración de recursos humanos es una función eminentemente directiva, macroorganizacional, dinámica y en constante transformación. Se encuentra vinculada al desarrollo y a la flexibilización de los sistemas de trabajo y al cambio. Sus ciclos de actividad son a largo plazo y su orientación son de carácter estratégico. En este sentido, podemos decir que además de las tareas que ya conocemos que realiza el área de recursos humanos, como son el reclutamiento y selección, el análisis y descripción de puestos, que estos últimos van bastante ligados al tema que aquí nos atañe, que repito son la administración de sueldos y salarios, y pues podemos decir que el área de recursos humanos también se encarga de esta actividad que pues es básica, ya que un empleado pues trabaja para obtener un salario. Ahora bien, pues es importante definir qué es la administración de sueldos y salarios. Chavinato 2011 dice que es un conjunto de normas y procedimientos que pretenden establecer y o mantener estructuras de salarios justos y equitativos en la organización. Recordemos que el establecimiento de pues es el centro de toda organización por el intercambio entre personas y organizaciones, es decir, todas las personas en las empresas invierten su tiempo, su esfuerzo a cambio de recibir dinero, pues representa el intercambio de derechos y responsabilidades recíprocos equivalentes entre el empleado y el empleador. Otro aspecto importante es definir estos dos conceptos de sueldo y salario. Eh, en el caso de salario, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 82, lo define como la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo, valga la redundancia. Y pues conforme a lo que establece la propia ley, puede estar clasificado eh, en su valoración, que sería salario por unidad de tiempo, unidad de obra, comisión, a precio alzado, desde el punto de vista de la naturaleza de los factores que lo integran, que puede ser en efectivo, en especie o mixto, y desde el punto de vista de su periodicidad, que se puede clasificar en semanal, quincenal, mensual y anual, entre otras clasificaciones. En el caso del sueldo, Varela 2006 lo define como la remuneración regular asignada por el desempeño de un cargo o servicio profesional. Por lo general es un término que se aplica para trabajos de oficina, administrativos o de supervisión. Esto es respecto al significado de cada término. Ahora, en cuanto a la diferencia que hay entre ambos, pues radica en que cuando se elabora y paga la nómina del personal de confianza, se habla de sueldos, y cuando se elabora y paga la nómina de personal sindicalizado, se habla de salarios. También es importante que despejemos dos conceptos que serán básicos durante toda esta presentación, y uno es el de sueldo y el otro es de salario. En el caso del salario, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 82, este se define como la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo, y este puede clasificarse de acuerdo a distintos criterios. En este caso, de acuerdo al criterio de valoración, se puede dividir en salario por unidad de tiempo, unidad de obra, comisión, a precio alzado, desde el punto de vista de la naturaleza de los factores que lo integran, que puede ser en efectivo, en especie o mixto, desde el punto de vista de su periodicidad, que puede ser semanal, quincenal, mensual y anual,
esto por mencionar algunas clasificaciones. En el caso del sueldo, de acuerdo a Varela 2006, este se define como la remuneración regular asignada por el desempeño de un cargo o servicio profesional. Por lo general es un término que se aplica para trabajos de oficina, administrativos o de supervisión. Respecto a la diferencia que hay entre ambos conceptos, sueldo y salario, podemos decir que la única diferencia que hay es que cuando se elabora y paga la nómina del personal de confianza, estamos hablando de sueldos, y cuando se elabora y paga la nómina de personal sindicalizado, estamos hablando de salarios. Y pues bien, sin más preámbulos, para adentrarnos al proceso de la administración de sueldos y salarios, eh, durante esta presentación estaremos revisando el paso a paso desde evaluación y clasificación de puestos, la clasificación de puestos, la encuesta salarial, la política salarial y cómo se relacionan con el proceso de análisis y descripción de puestos. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Alejandro Bando. Comenzaré con la evaluación y clasificación de puestos. Bien, Chevenato 2009 define la evaluación y clasificación de puestos como el componente de administración de sueldos y salarios que mantiene el equilibrio interno entre estos. Es decir, lo que queremos transmitir es que para la evaluación nos vamos a apoyar en herramientas y técnicas para diseñar una estructura jerárquica. Esta estructura jerárquica será a través de un análisis y una comparación de puestos orientados siempre hacia sistemas de remuneración que la organización previamente haya podido definir. Es bien importante que previamente tenga esto. Existen varias maneras de determinar y de administrar los sistemas de pagos que se dan al personal. La evaluación, por ejemplo, de puestos se va a ocupar de obtener datos que nos permitan establecer el precio que corresponde a cada uno de los puestos de trabajo, enfocado con negociaciones con sindicatos, con estudios de mercado salarial y sobre todo con las diferencias que sean tanto cuantitativas como cualitativas. Existen diversos tipos de métodos de evaluación y de puestos. Dentro de ellos, bueno, pues normalmente podremos encontrarlos definidos en grupos. Y bien, estos grupos nos diversifican toda la información y estarán enfocados, por ejemplo, dependiendo de cada autor. Dentro de algunos autores que hemos consultado para esta actividad, podemos encontrar cuando refiere el puesto como un todo, es decir, dentro del cual vamos a encontrar una jerarquización de puestos y de categorías predeterminadas. Y por otro lado, las partes del puesto o factores, que son esquemas de comparación de factores y también factores por puntos. Algunos de los métodos que hemos mencionado se pueden encontrar de esta forma, ¿no? El método de jerarquización, por ejemplo, que tenemos aquí. Este método de puestos es una evaluación que va a comprender una comparación muy simple. Es decir, va a estar enfocada a enlistar los puestos, puede ser ascendente o decreciente, basándonos en un sistema de criterios que nos permitan compararlos. Es muy importante mencionar que para algunos autores la comparación de puesto a puesto también se menciona así, ya que compara el primero contra todos los demás. Es decir, toma uno de los puestos y empieza a hacer comparaciones en función de una variable que ya hemos seleccionado. Por lo que en ocasiones, pues bueno, se considera que este tipo de metodología resulta muy superficial, ya que no demanda un análisis muy detallado y se realiza en poco tiempo, sin grandes impactos a recursos económicos, lo cual es bueno, pero por ejemplo, bueno, algunas comparaciones pueden ser por la cantidad de actividades realizadas, ¿no? Sin indagar en cuáles sean estas o el tiempo que tome ejecutarlas, únicamente en la cantidad de actividades que tenga. Por otro lado, tenemos también el método de escalas por categorías predeterminadas, que va a comprender una jerarquización simultánea. Es decir, ya que aquellos puestos de trabajo sean comparados por diversas variables determinadas, como lo hicimos en el primer esquema, solamente que van a ser con varios. Y cuando estas características comunes que se tengan ya definidas, una a una de ellas va a ser aplicado el método de comparación simple. Es decir, cada una de estas variables va a tener un método de comparación igual que el anterior, pero bueno, al ser simultáneo, por supuesto, que se le llama
de escalas por categorías. Por ejemplo, en comparación con índices de compensación, en donde las características pueden ser salarios, prestaciones, bonos y algunos otros variables ahí que considerar. Bien, después tenemos el tema de clasificación de puestos enfocada a la gestión de sueldos y salarios, en la cual pues los puestos nos permite identificar agrupaciones y clasificaciones por segmentos con una finalidad muy específica, que es la de facilitar una gestión de aspectos vinculados a la parte salarial, a prestaciones, a privilegios, a identificación de nivel, si son líderes, si son subordinados, por ejemplo, y algunos otros aspectos como este. En este caso, por supuesto que lo estamos enfocando a la clasificación de puestos para establecer categorías salariales que nos digan cuáles son los límites superiores e inferiores en los cuales puede estar jugando uno de estos puestos. También tenemos aquí información que extraemos de el autor Zuluaga en 2001, en la cual nos menciona algunos criterios de clasificación para hacer una diversificación de puestos por escala que ya se encuentran previamente determinadas. Vamos a platicar de algunos de ellos, como por ejemplo son la clasificación por puntos, en la cual refieren una agrupación, ya sea por intervalos de puntajes crecientes. Esto es bien importante, siempre tienen que ser crecientes. Por ejemplo, en perfiles industriales o perfiles como fábricas. Se les conoce como por bandas, banda uno, banda 2, banda 3 y cada uno de estos, pues bueno, tiene aspectos importantes directamente con el salario. Después tenemos la clasificación por puestos de carrera, en donde se refieren a agrupaciones en función del tipo de crecimiento de carrera o la oportunidad de carrera que bien le llamamos. Esta ya es definida por la organización con antelación y, por ejemplo, en la consultoría se pueden encontrar como analista junior, analista senior, consultor junior, consultor senior y después crecen a gerente junior, gerente senior y bueno, si existiesen algunos niveles arriba, pudiesen crecer en este mismo segmento. También tenemos la clasificación por grupo ocupacional, en la cual se refiere a agrupaciones en función de criterios de ocupación. Por ejemplo, en ingenierías ya se ve la especialización después de nombrar el grado de ingeniero, ¿no? Ingeniero eléctrico, ingeniero petrolero, ingeniero civil, etcétera. Y obviamente va enfocado con una diversificación en su percepción salarial por el tipo de especialización. Después tenemos la encuesta salarial, que para la gestión de sueldos y salarios es muy importante el equilibrio y la diversificación que justamente podemos hacer dentro de la organización, tan importante como la oferta externa o lo que podemos encontrar en un mercado laboral ajeno al que estamos ofreciendo nosotros, es decir, a la competencia, en puestos siempre similares para que sea una comparación equitativa, ¿no? Por lo cual se puede recomendar aquí investigar los sueldos y salarios de los puestos de trabajo que están ofertados en ese momento. Pueden ser en bolsas de trabajo o en algunos otros tipos de ofertas laborales. Chavenato nos recomienda realizar encuestas salariales de empresas en las que, pues previamente los colaboradores ya hayan participado, es decir, que vendrán dentro de la misma línea de crecimiento, la misma línea de giro de empresas y hacer encuestas salariales de empresas especializadas. Por supuesto que nos vamos a enfocar siempre, ¿no? Lo químico con lo químico, lo comercial con lo comercial, la parte financiera con la financiera, para que exista una igualdad en la comparación. Y bueno, también sobre todo que estas encuestas salariales pueden ser dentro de la misma organización, es decir, cómo está funcionando un esquema de compensación para un gerente en un área comercial, cómo está funcionando la parte de compensación para un gerente en la parte de, no sé, marketing, recursos humanos, como por ejemplo estas situaciones. Y bueno, considerando el tipo de puesto a analizar, por supuesto, el mercado disponible de ofertas existentes y la periodicidad en la que se realicen estas encuestas. Tenemos aquí, por ejemplo, también cosas que debemos de considerar como son los puestos de referencia. Para seleccionar estos puestos o analizar la organización debe de probar su propia estructura salarial, debe de conocerla,
y puede estar vinculada a puestos que representen diversos puntos de la curva salarial dentro de la empresa, es decir, estos brincos que damos de un puesto a otro económicamente. Los puestos que son fácilmente identificables dentro del mercado, que no sean aquellas especificaciones muy técnicas dentro de organizaciones, ¿no? Que sean perfiles de puestos que podamos encontrar tanto en un segmento como en otro, aunque sean del mismo giro de las empresas. Y aquellos puestos que representen los sectores de actividades de la empresa, es decir, lo que decimos, ¿no? Si está enfocado a marketing, si está enfocado a comercial, porque cambian, porque se modifican o porque tienen una diferente compensación, si refieren al mismo nivel, por ejemplo, de gerencia. Y por último tenemos también las empresas participantes. Que aquí, bueno, pues para seleccionar las empresas a considerar, se deben de contemplar algunas de las muestras del mercado de criterios como la ubicación geográfica, el giro de la compañía, el tamaño de la empresa y sobre todo la política salarial, que es el siguiente punto en el que vamos a adentrarnos. Para la política salarial, será importante que tengamos presente una visión fiscal y legislativa sobre la parte que vamos a estar hablando de compensación salarial, así como de repercusiones que van a tener un impacto directamente en la organización, ya que estas van a detonar implicaciones que sean de contribuciones establecidas por los marcos legales de cada país. Es decir, si México tiene un enfoque de un porcentaje que tenga que estar dirigido a Seguro Social, sea IMSS, sea ISSSTE, pues bueno, tiene que estar considerado dentro de este marco. Y un impacto también directamente calculado para la parte de ahorros de vivienda y algunos otros más que sufragen aquellas legislaciones que sean vigentes. Esta, por supuesto, que será la razón por la cual los salarios directos para países con un desarrollo que tengan menor calidad económica, pues tienen implicados planteamientos de remuneración variable. Es decir, puede ser que la seguridad social sea más alta, puede ser que no tengan estos ahorros de vivienda, aunque sean marcos legales que ya estén enfocados a que siempre lo tenga el trabajador, pues bueno, dependiendo de cada país podrá o no tenerlos. Y toda política, por supuesto, que debe de incluir la estructura de los puestos, una estructura de salarios de admisión y la previsión de ajustes salariales. Para la parte de la estructura de puestos y salarios es una determinación específica por clases y niveles de ingresos, no hay más. En la parte de salarios de admisión son referentes al salario con el límite inferior de la escala predeterminada con la que se va a iniciar un puesto. Es decir, un asistente personal podrá iniciar dentro de la organización con una compensación de 10,000 pesos y no menos, así entre hoy, mañana o hasta que este ajuste salarial cambie. Y justamente dentro de la previsión de ajustes salariales vamos a referirnos a ajustes colectivos, por ejemplo, la inflación del país, que sí o sí tenemos que hacer un ajuste para los empleados, y los reajustes individuales, por ejemplo, aquellos en los que existan ascensos o tengan méritos específicos por los que hayan ganado algo. Va a ser muy importante que la política salarial y remuneración siempre considere criterios previos válidos para asegurar su efectividad. Algunos de estos pueden ser la capacidad de adecuación, que sean equitativos, que sean equilibrados, que sean eficaces, inclusive en la parte de costos, que sean motivadores. Es bien importante que no olvidemos esa parte, ¿no? Que el trabajador debe estar motivado por la parte de la política salarial, pero sobre todo que sean aceptables por los colaboradores, ya que no se pueden dejar fuera las prestaciones sociales, incentivos por desempeño, algunos de seguridad de empleo, motivadores y las oportunidades de crecimiento. Y bueno, en la relación con análisis y descripción de puestos, podemos tomar una retrospectiva de lo que hemos hecho y lo que hemos conocido en otras unidades para tomar la administración de los sueldos y salarios que hoy conocemos, examinando que dentro de la descripción y el análisis de puestos va a ser necesaria la recabación de la información más relevante de manera efectiva que los procesos nos permitan. ¿Por qué? Pues bueno, esto ayuda en la toma de decisiones que brindan una notable ventaja dentro de la oferta externa. Tenemos que hacer un diferenciador, por supuesto, dentro de nuestra organización. Y en la administración de sueldos y salarios va a buscar satisfacer necesidades de las organizaciones y de colaboradores dentro de nuestro sistema de remuneración económica que nos ayuda a mantener una calidad
y un buen desempeño para la organización. No podemos olvidar que ese es el enfoque que tenemos principalmente. De los puestos de trabajo que hemos desarrollado, pues debemos de entender que debe ser equiparable con la compensación que va a recibir en función de las actividades realizadas a un nivel jerárquico de las mismas actividades, ¿no? Sin menospreciar nada, podemos considerar que se evalúa de la misma manera la toma de decisiones operativas, sí, pero no de misma manera la toma de decisiones estratégicas. O sea, podemos hablar que un operativo puede tomar una decisión y esa va a valer exactamente lo mismo que la decisión de otro, las decisiones que tome otro operador, pero no una decisión desde líderes, unas decisiones estratégicas, tácticas, y bueno, serán tareas definidas dentro del perfil de puestos. Esto para que, pues bueno, a su vez podamos determinar un costo específico por cada uno de los puestos o por cada vacante que sea ocupada. A modo de conclusión, y una vez que abordamos todo el proceso que conlleva la administración de sueldos y salarios, desde la evaluación y la clasificación de puestos, la encuesta salarial, la política salarial, eh, es también importante mencionar el análisis de puestos y recordemos que este es el proceso que sirve para recopilar información y definir qué responsabilidades y tareas debe desempeñar un puesto dentro de una organización. Posteriormente sigue la descripción de puestos que, de acuerdo con Carrasco 2009, es el documento que recoge la información obtenida por medio del análisis de puestos y este se centra en el contenido de aspectos que le rodean. Y pues bien, aquí es donde radica la importancia de todos estos procesos, pues es a través de los primeros que vamos a definir qué sueldo o salario le corresponde a cada puesto de acuerdo a las funciones que desempeña y obviamente de acuerdo a la jerarquía dentro de la organización y pues son procesos que están íntimamente ligados y pues con esto concluiríamos. Muchas gracias.